Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pablo Cosiolo, soy profesor en Lengua y Literatura y hoy vamos a trabajar el texto 3, que corresponde a a la picaresca. ¿Qué es esto de la picaresca? Es un género del siglo XIV, estamos hablando del territorio español, ¿sí? Y el personaje principal en la picaresca es un pícaro. ¿Qué es un pícaro en la actualidad? Alguien que tiene un conocimiento superior en cuestiones de la psicología, alguien marginal, alguien que tiene que rebuscársela, alguien que tiene como un gustito especial por todas las cosas que le han pasado en su vida, ¿sí? Entonces un pícaro, a veces decimos, vos sos muy pícaro, como que se guarda cosas, pero su vida es una larga historia de secuencias de hechos, ¿sí? Muchas veces desfavorables, de maltrato y de marginalidad. Aquí el personaje principal en esta obra, el Lazarillo de Tormes, que es la que vamos a trabajar, el personaje protagonista es un ser marginal. La marginalidad está presente. Si bien el autor se desconoce, se cree que es un monje el que escribió El Lazarillo de Tormes. Fíjense el título de este clásico de la literatura española. Lazarillo, o sea que es un jovencillo, ¿sí? El diminutivo illo me marca que es el protagonista es un jovencito, ¿sí? Es un lazarillo, se llama Lázaro, ¿sí? Como aquel Lázaro que recuerda el Evangelio, ¿sí? De Tormes, que es la ciudad, ¿sí? De la ciudad de Tormes, el lazarillo de Tormes. Entonces, les cuento un poco todo el contexto de la obra, ¿sí? Este lazarillo va de lugar en lugar, de amo en amo, pasa de amo en amo. Esto, ¿qué podríamos decir en la actualidad? Esto de pasar de amo en amo, lo que quiere decir el texto es que pasa de patrón en patrón, buscando la forma de sobrevivir. Estamos hablando de una supervivencia en un contexto de pobreza y así lo adopta diferentes figuras, que cada figura representa un estatus social. Hay un cura, hay un ciego, que es el que les voy a leer, ¿sí? Hay un fraile, hay muchos personajes, ¿sí? Que usan al Lazarillo de Tormes para sus fines, ¿sí? Es un texto que por un lado es muy cómico y por otro lado es muy triste, pero se ha escrito con la intencionalidad de generar risa, ¿sí? Es un texto de humor. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo pasa, ¿sí? Esto es del siglo XIV, han pasado 6 siglos y entonces como el texto se vuelve complejo y lejano, es posible que no nos cause ninguna gracia, ¿sí? Pero hay escenas en donde es clara la presencia del humor, ¿sí? El pícaro y la picaresca tiene que ver con un género, ¿sí? Un texto literario que provoque humor. Y aquí el personaje que se está usando es un ser marginal, una persona marginal. Vamos a ver qué dice el texto seleccionado, ¿sí? Que es solamente un fragmento, y van a notar que la lengua se manifiesta de una forma diferente de la actual. ¿Y eso por qué? Porque la lengua evoluciona constantemente. Por ejemplo, hoy la gente escribe con más faltas de ortografía, ¿sí? Apareció el lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces quiere decir que la lengua está todo el tiempo en movimiento y esto lo podemos comprobar en los textos, ¿sí? Desde la aparición del español, ¿sí? Allá por el siglo X, siglo XI aparece este idioma que hoy hablamos, que deriva del latín, ¿sí? Y fue cambiando, mutando, y vamos viendo en los textos del siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, cómo van modificándose constantemente las palabras, las expresiones, las frases, las ideas, los refranes, ¿sí? Todas estas cosas van cambiando con el tiempo y encontrarse con esta literatura antigua nos permite pensar nuestro propio lenguaje, ¿sí? Y conocer un poco la cultura general de la literatura universal. Dice así el texto: en este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual
Pareciéndole que yo sería para distraer, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en lo de los Gelbes y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí, y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he, y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí, puesto, me dijo: Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró jeringosa, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía: yo oro ni plata no te puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios, éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y me adestró en la carrera de vivir. Bueno, acá tenemos una situación que yo quiero que ustedes vuelvan a leer en el texto, a ver qué es lo que pasa, cuál es el origen del lazarillo, qué es lo que le pasa a la madre, cómo la adopta el ciego, en qué momento causa gracia en este relato, por qué lo somete a una prueba tan cruda, ¿sí? La escena del toro, de la piedra, ¿sí? Y esto de que estas relaciones amo y esclavo, ¿sí? Fíjense estas relaciones que están presentes en el texto. Podríamos decir tranquilamente que esto de humor no tiene nada, pero sí podemos plantear que es un texto realista. El planteo es realista. Cómo una persona va de patrón en patrón, podríamos decir, haciendo changas, ¿sí? Y que todos los explotan al pobre Lazarillo de Tormes. Bien, en cuanto a las actividades, yo señalé palabritas en negrita, en subrayado, y ustedes tienen que poner si es aguda, grave y esdrújula. Yo voy a explicar en otro video cuáles son las palabras agudas, graves y esdrújulas, cuándo se tildan y cuándo no. Así que el texto 1, ustedes tienen que ver dónde está subrayada y tratar de dividir agudas, graves y esdrújulas. Después tienen que explicar. El punto 2, explicar qué sucede en el relato, ¿sí? Lo explican. El punto 3, con qué palabras el texto se refiere a Lázaro. Fíjense que yo ya les mencioné el lazarillo, busquen las otras. Vuelve a redactar el texto, esta es la parte más compleja del trabajo, si quieren. Vuelva a redactar el texto de forma más actual. O sea, tenga en cuenta que este es un texto de la Edad Media. Ustedes tienen que
rever este texto y hacerlo de forma más actual. Por ejemplo, no van a decir díjome, van a decir me dijo, ¿sí? Porque ese es un cambio que hubo en la lengua. Hay otro caso que dice para adestraye, ¿sí? Y es para adiestrarlo, ¿sí? Hay un cambio en la palabra, ¿sí? Fíjense, mandóme, en realidad ahí es me mandó, ¿sí? Fíjense que esos son cambios que en la lengua se han producido a lo largo del tiempo. Algunos de esos casos ya he mencionado. Bien, en punto 5, cuenten cómo es la vida de este protagonista, según lo que se ve acá, según lo que ustedes hayan imaginado. En el punto 6, ustedes tienen que continuar el relato, porque acá se presenta el ciego, cómo lo va a adiestrar, ¿sí? Fíjense qué palabra tan fea, adiestrar, como si fuera un animal. Bueno, continúen el relato, si quieren, en un tono humorístico, a ver qué pasa entre Lazarillo y el ciego, ¿sí? ¿Qué pasaría a ustedes si estuvieran en una situación igual de marginalidad, donde son huérfanos, donde tu madre te cede, ¿sí? La madre lo cede, el padre ha muerto, ¿sí? Y entonces la madre se le ofrece a un ciego, obviamente para pedir dinero, es lo que dice el texto, ¿sí? Eh, Teniendo en cuenta que es ciego, ¿no? Y bueno, ¿ustedes cómo imaginan que continúa este relato? Pueden darle el sentido que quieran. Acá yo les pido una carilla, ¿sí? Y por último, escribo un texto, un cuento, donde el protagonista sea alguien marginal. Pensemos en los marginales, en la marginalidad actual, ¿sí? ¿Quiénes son personajes marginales, ¿sí? ¿Qué es la marginalidad? ¿Qué es la pobreza? ¿Sí? Algo que quiero destacar, que Graciela Montes, una autora contemporánea, utilizó la misma idea de la picaresca, la novela El Lazarillo de Tormes, y fabricó otra novela que se llama Casi y Perro. Casi Perro. Y es una historia muy parecida. Lo que hizo la autora es una transposición, ¿sí? Una transposición literaria. Es como lo que les estoy pidiendo un poco acá, que tomando un texto yo lo modifico, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es actualizar el texto. Pero lo que hizo esta autora es cambiar los personajes y las historias, pero sosteniendo cierta idea central que aparece en el Lazarillo de Tormes. Una persona que se tiene que ganar la vida como fuere. Entonces, hay un perro que pasa de amo en amo, ¿sí? Hasta que por fin encuentra a alguien que lo ama, ¿sí? Pero pasa por un circo, pasa por una veterinaria, pasa por un montón de lugares, un pobre perro, ¿sí? Son situaciones, la del circo, cómo lo explotan en el circo, lo que le dan de comer, lo que no le dan de comer, que encuentra uno, que encuentra otro, hasta que encuentra finalmente una familia que lo hace feliz. Bien, ese es el final de Casi Perro, que es una historia escrita en la actualidad, pero que tiene que ver con este texto que es del siglo XIV. Bueno, muchas gracias por estar ahí, espero que les haya servido esta clase sobre El Lazarillo de Tormes, un texto de la literatura universal, de la literatura española, claramente realista, ¿sí? Con un tono crítico muy fuerte, ¿sí? Hay que tener presente que este texto tiene una parte humorística, pero también tiene una parte muy crítica, una parte crítica acerca de la esclavitud, del maltrato, ¿sí? Del abuso de, en este caso, de un joven, ¿sí? En situación de marginalidad, como diferentes personajes, en un momento hasta hay un cura, ¿sí? Y hay una situación bastante ambigua, también hay otro, son personajes que causan humor, ¿sí? Se juegan muchas cosas en el texto, no lo vamos a leer por supuesto completo, simplemente quiero que conozcan una parte de esta literatura. Bueno, muchas gracias, me despido, mi nombre es Carlos Pablo Cosiolo y soy profesor en literatura y estoy para acompañarlos en este proceso de estudio en la modalidad virtual, ¿sí? Les mando un abrazo muy grande.